Estoico imagina vivir cada día sintiéndote como si estuvieras caminando precariamente sobre una cuerda floja, tratando desesperadamente de no caer en el caos que hay debajo. Ese es el tipo de peso mental y emocional agotador que conlleva tratar con alguien que simplemente no parece reconocer su perspectiva, alguien que constantemente podría invalidar sus sentimientos o socavar sus pensamientos. Es agotador, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma de navegar por estas interacciones que no requiere que te pierdas en el proceso? Una forma que te ayude a mantener el equilibrio y la paz, sin importar lo difícil que pueda ser la persona que tienes delante. Ese camino se encuentra en la antigua filosofía del estoicismo, y hoy voy a compartir cómo puedes comunicarte de manera efectiva con personalidades desafiantes, sin ser víctima de su manipulación ni perder el sentido de ti mismo. Exploremos estrategias poderosas de inspiración estoica que podrían ahorrarle tiempo, energía emocional e incluso redefinir los límites de sus relaciones para mejor. Estos métodos se derivan de la sabiduría eterna que nos enseña cómo responder con claridad, resiliencia y autocontrol. Si valora las ideas y estrategias que estamos discutiendo, le pido un simple favor: presione el botón de suscripción. No te saltes ninguna parte de esto porque si estás aquí viendo esto, no eres como los demás. Eres alguien que busca dominar no solo la situación, sino también a ti mismo. Es tentador, lo sé. Cuando alguien muestra un comportamiento egocéntrico, carece de empatía o ignora constantemente su perspectiva, la necesidad de etiquetarlo como narcisista puede ser abrumadora. Puede pensar que señalar esto los despertará a sus acciones o los obligará a cambiar. Pero aquí hay que considerar una idea estoica crítica. Marco Aurelio dijo una vez: no son los acontecimientos los que perturban a las personas, son sus juicios sobre ellas. Esto significa que nuestras etiquetas y juicios, como llamar a alguien narcisista, a menudo moldean nuestra experiencia de esa persona más que su comportamiento real. Etiquetar a alguien no fomenta la autoconciencia ni lo inspira a cambiar. De hecho, tiende a desencadenar una actitud defensiva y agresiva, lo que hace que la persona se cierre o tome represalias. Carl Jung dijo la famosa frase: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a comprendernos a nosotros mismos. Esto nos dice que nuestras reacciones, como el deseo de etiquetar a alguien, a menudo revelan más sobre nuestros propios desencadenantes y límites que sobre la persona con la que interactuamos. En lugar de etiquetarlos, un enfoque estoico lo alentaría a concentrarse en lo que está bajo su control, sus propias acciones y reacciones. Epicteto enseñó que los hombres no se perturban por las cosas, sino por los principios y nociones que se forman acerca de las cosas. Cuando dejas de lado las etiquetas y te concentras en gestionar tus respuestas con sabiduría y desapego, abres la puerta a un diálogo más constructivo. Esto no significa que seas indiferente, significa que eres resiliente y proteges tu paz. Participe en conversaciones que aborden comportamientos específicos y su impacto en usted, en lugar de acusar o etiquetar a la persona. En lugar de decir eres un narcisista, intenta decir cuando haces X, me hace sentir Y. Este tipo de comunicación honesta y clara invita a la reflexión sin construir muros entre ustedes. Aristóteles habló del medio áureo, el equilibrio virtuoso entre los extremos, y aquí se aplica: encontrar el equilibrio entre la comunicación honesta y la moderación emocional. Este enfoque fomenta la comprensión y abre la posibilidad de crecimiento, tanto para usted como para la persona con la que interactúa. El gaslighting es otra herramienta poderosa en el arsenal manipulador de alguien con rasgos narcisistas. Es cuando distorsionan la realidad para hacerte cuestionar tu percepción o tu cordura. Pero aquí está la dura verdad: acusar a alguien de gaslighting, especialmente si no lo reconoce en sí mismo, rara vez conduce al resultado deseado. En lugar de lograr que reconozcan su comportamiento o cambien, a menudo se desencadena una reacción defensiva. Esto se alinea con otra enseñanza estoica: no podemos controlar las percepciones o acciones de los demás, solo nuestras respuestas a ellos. Epicteto señaló sabiamente: tenemos 2 oídos y una boca, por lo que podemos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, cuando trates con alguien que pueda estar manipulando la verdad, en lugar de acusarlo directamente, concéntrate en tu propia comprensión y respuesta emocional. No les des más poder involucrándote en un ciclo de conflicto que agota tu energía. Si mantiene un enfoque tranquilo y mesurado, podrá distanciarse del caos emocional que puedan intentar crear. Reconoce tus propios sentimientos,
En lugar de sumergirte en una acusación, expresa tus sentimientos claramente. Cuando esto sucede, me siento confundido o molesto. Al concentrarse en su experiencia, en lugar de atacar su carácter, mantiene el enfoque en lo que realmente está bajo su control, su propia tranquilidad y claridad. Esto no solo te ayuda a mantener la compostura, sino que también te protege de quedar enredado en su red manipuladora. La filosofía estoica nos enseña la importancia del autodominio. En lugar de intentar cambiar a los demás, nos centramos en lo que podemos controlar, nosotros mismos. Al elegir sus palabras con cuidado, centrarse en comportamientos específicos y comprometerse con la resiliencia, protege su paz y se empodera para navegar incluso en las interacciones más desafiantes. Con el tiempo, estas estrategias pueden transformar tus relaciones y ayudarte a llevar una vida anclada en la claridad, la sabiduría y la fuerza interior. No se trata solo de gestionar a los demás, sino de dominar tu respuesta hacia ellos y recuperar tu energía. Si este enfoque le parece valioso, recuerde suscribirse y permanecer atento a más ideas prácticas que cambiarán su vida. Estoico. Cuando estás en una situación en la que te sientes abrumado, puede ser increíblemente tentador confrontar a la otra persona de frente, acusándola de manipular la realidad. Pero esto a menudo intensifica las cosas, convirtiendo la situación en una batalla defensiva en la que la otra persona podría redoblar sus falsas percepciones. En lugar de ello, da un paso atrás, escucha y observa atentamente. Esta estrategia le ayuda a mantenerse firme en su propia realidad, sin dejarse arrastrar por su versión distorsionada de los acontecimientos. Marco Aurelio enseña que tenemos poder sobre nuestra propia mente, no sobre los acontecimientos externos. Esto significa que tu fortaleza no está en tratar de cambiar la percepción que otra persona tiene de las cosas, especialmente cuando intenta manipularte. Tu fortaleza está en mantener tu propio sentido de claridad y perspectiva. El gaslighting es una táctica diseñada para hacerte cuestionar tu realidad, pero la clave es aferrarte a tu verdad sin perderte en el conflicto. Carl Jung también ofrece información valiosa aquí, sugiriendo que comprender nuestra propia oscuridad interior es esencial para lidiar con la oscuridad de los demás. En lugar de centrarse en confrontar el comportamiento manipulador de otra persona, concéntrese en sus propios desencadenantes y reacciones emocionales. Cuando estás en sintonía contigo mismo, puedes afrontar interacciones difíciles con una sensación de calma y resiliencia, en lugar de reaccionar impulsivamente. También se puede aplicar el método de interrogación de Sócrates. En lugar de acusar directamente a alguien de manipulación, intente hacer preguntas tranquilas y abiertas sobre las contradicciones que observe en sus palabras o acciones. Este método invita a la otra persona a reflexionar sobre sus inconsistencias, haciéndole muchas veces darse cuenta de la verdad por sí misma. Mantiene la conversación productiva y sin confrontaciones, lo que es mucho más probable que conduzca a resultados positivos que una acusación directa. Si bien el instinto de enfrentarse a un encendedor de gas puede ser fuerte, el enfoque estoico de centrarse en el autocontrol y mantener la integridad es mucho más eficaz. Al preservar su propia perspectiva y evitar discusiones innecesarias, protege su salud mental y preserva su tranquilidad. Recuerda, tu poder reside en cómo reaccionas, no en intentar cambiar a otra persona. Del mismo modo, es natural llegar a un punto en el que sientas que alguien nunca cambiará, especialmente después de innumerables interacciones frustrantes. Es posible que sienta la necesidad de decirles que nunca cambiarán, con la esperanza de provocar algún tipo de transformación. Pero desde una perspectiva estoica, este es un camino peligroso. El estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestras propias acciones y reacciones, no a juzgar ni controlar las acciones de los demás. Cuando le dices a alguien que no puede cambiar, esencialmente lo estás encerrando en una versión estática de sí mismo, lo que puede conducir a una profecía autocumplida. Podrían ponerse a la defensiva, sentirse rechazados o incluso obstinarse. Esto puede impedir que se produzca cualquier crecimiento o cambio real. En cambio, los estoicos aconsejan mantener el desapego emocional. Aún puedes fomentar cambios positivos, pero sin apegarte a resultados específicos. La idea estoica de impermanencia nos recuerda que el cambio siempre es posible, incluso si no ocurre en la forma o en el cronograma que esperamos. Al permanecer abierto a esta posibilidad, protege su propia paz al gestionar sus expectativas de manera realista.
Entonces, si estás tratando con alguien cuyo comportamiento parece inamovible, concéntrate en acciones específicas, no en su carácter. Aborda el comportamiento con calma y objetivamente, expresando cómo te afecta y qué necesitas de ellos. Al hacer esto, puedes ayudar a inspirar cambios sin criticar su identidad central. Se trata de dar un ejemplo positivo y reforzar el comportamiento que le gustaría ver, no de intentar forzar el cambio a través de la negatividad o el rechazo. Estoico al afrontar interacciones difíciles, especialmente con personas que exhiben rasgos narcisistas, es fundamental adoptar un enfoque equilibrado y reflexivo. En lugar de declarar que alguien está más allá de la redención o insistir en que nunca podrás perdonarlo, una mentalidad estoica fomenta una visión más fundamentada y realista. El estoicismo no nos pide que seamos ingenuos ni que esperemos cambios milagrosos, sino que fomentemos una comprensión que permita el crecimiento, tanto en nosotros mismos como en los demás, sin quedar atrapados en los resultados emocionales. La filosofía estoica nos enseña a mantener la calma y la claridad ante la adversidad, procurando que las circunstancias externas no controlen nuestro estado emocional. Esta práctica de permanecer centrado consiste en vivir en armonía tanto con nuestra propia naturaleza como con la naturaleza de los demás. No significa ignorar las malas acciones, sino elegir cómo respondemos, en consonancia con nuestros valores y virtudes. Cuando se trata de comportamiento narcisista, hablar sobre el perdón puede resultar particularmente complicado. El enfoque estoico se trata menos de declarar si perdonamos o no a alguien, y más de centrarnos en nuestra propia paz interior. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos aconsejó ser tolerantes con los demás y estrictos con uno mismo. Esta perspectiva nos recuerda que el perdón se trata más de mantener nuestra serenidad que de las acciones de la otra persona. En lugar de expresar enojo o hacer una declaración cargada de emociones acerca de negar el perdón, el estoicismo nos insta a concentrarnos en cultivar la resiliencia emocional. Al optar por no involucrarnos en un tira y afloja sobre el perdón, podemos evitar que el conflicto se intensifique y se intensifiquen las emociones negativas. Es fundamental recordar que, en el pensamiento estoico, el énfasis está en cómo reaccionamos ante las situaciones, no en las situaciones en sí. Al mantener nuestras respuestas tranquilas y mesuradas, preservamos nuestra paz y evitamos conflictos innecesarios. El perdón, en este sentido, se convierte en un ejercicio de comprensión de las limitaciones humanas. Séneca, otro gran estoico, dijo una vez: errar es humano, perdonar, divino. El estoicismo no exige perdón en todos los casos, pero aboga por responder con compasión y madurez emocional. La elección de perdonar o no debe surgir de la comprensión, no de la ira o el deseo de control. El concepto de Aristóteles del medio dorado es particularmente relevante cuando se trata del perdón. Esta idea exige equilibrio, evitar los extremos de guardar rencor durante demasiado tiempo o perdonar demasiado apresuradamente sin reconocer el dolor. La clave es encontrar un equilibrio entre el desapego emocional y la compasión, permitiendo la curación sin ser consumido por la negatividad. Desde un punto de vista psicológico, figuras como Carl Jung enfatizan la importancia de integrar nuestra sombra, esas partes más oscuras de nosotros mismos y de los demás que son difíciles de confrontar. Al lidiar con el comportamiento narcisista, esto podría significar reconocer el daño causado sin precipitarse a juzgar o confrontar. Este proceso fomenta la madurez emocional y una autoconciencia más profunda. Una práctica estoica que puede resultar especialmente útil es el perdón silencioso o el distanciamiento emocional. Esto no implica ignorar el mal que nos han hecho, sino elegir un camino de curación que no requiera el reconocimiento o la disculpa de la otra persona. Al centrarnos en lo que podemos aceptar, establecer límites saludables y centrarnos en nuestro bienestar emocional, recuperamos el control de nuestra paz. En última instancia, el perdón en el estoicismo es una elección personal. Si bien retener el perdón puede resultar fortalecedor a corto plazo, a menudo crea más confusión interna que resolución. Al centrarnos en el desapego emocional y la paz interior, nos liberamos de las garras de las acciones de los demás. De esta manera, conservamos nuestra fuerza y serenidad, incluso cuando nos enfrentamos a dinámicas interpersonales desafiantes. En cada relación, las virtudes estoicas de sabiduría, justicia, coraje y moderación nos guían a actuar con integridad, asegurando que nos concentremos en nuestro propio crecimiento mientras mantenemos nuestra calma interior.
Cada interacción se convierte en una oportunidad para practicar estos valores y fortalecer nuestra resiliencia emocional. A través de estos principios, aprendemos a navegar nuestras relaciones con más comprensión y paz. El poder para hacerlo está dentro de ti, así que sigue practicando y deja que tus respuestas reflejen la tranquila sabiduría del camino estoico.